Hola, Dios me los bendiga. Quisiera hablarle hoy sobre un tema que muchas veces a lo mejor muchas personas se han preguntado y es un tema dirigido hacia la iglesia como tal. Hemos escuchado muchas veces en la palabra del Señor hablando sobre profetas y sobre profecías. Y a veces nos preguntamos qué ha pasado con eso en este tiempo. Sabemos que hay algo dicho para con este tiempo en relación a los profetas y en relación a las profecías. Saben que la palabra del Señor nos dice que en los últimos tiempos, en los últimos días, vendrán falsos profetas, ¿verdad? Y falsas profecías. Tenemos que tener en consideración de que el hecho de que hayan falsos profetas, porque bíblicamente nos pone en atención y nos pone en cuidado a que esto, ¿verdad? Pues no nos afecte como iglesia, no nos afecte como pueblo de Dios. Y es el hecho de que hayan personas que sí se dejen usar de parte de Dios, que sí tengan el don de profecía o que sí sean realmente profetas del Señor y que traigan un mensaje que nosotros tenemos que acatar a nuestra vida y acatarla con un propósito específico. Y eso es lo que vamos a tratar en este día de hoy, hablando sobre los profetas, el don de profecía y cómo eso, ¿verdad?, nos ayuda o cómo nos puede afectar. Y cómo poder discernir cuando una profecía viene de parte de Dios o no por medio de las escrituras y de las palabras. Déjeme decirle que el hecho de que haya una profecía en medio del pueblo del Señor es un privilegio, es algo muy lindo, porque todo lo que el Señor ha creado para la iglesia en relación a sus dones, en relación a sus ministerios, es para otorgar a la iglesia un momento de restauración, un momento de su amor para con nosotros, un momento, ¿verdad?, de presenciarlo, un momento de nosotros poder batallar, resolver, tener victoria, tener nuevas fuerzas, experimentar las grandezas de Dios, la gloria de Dios, las maravillas de Dios. El avivamiento es precisamente cuando todo esto fluye en una iglesia donde buscan unánime sentir la presencia de Dios, ver la gloria de Dios, dejarse usar por el Espíritu Santo. Por lo tanto, la profecía es algo que en una iglesia donde se invoca la presencia de Dios, donde se le da el lugar que le corresponde a nuestro Señor Jesucristo, debe haber los dones espirituales, debe existir lo que son los ministerios y cómo nosotros orar para que esos ministerios sean cada vez más usados por el Señor y se glorifique Dios por medio de ellos, ¿verdad? Que puedan ejercerse bajo la guianza del Espíritu Santo. Así que pedimos a nuestro Señor, ¿verdad?, que nos dé sabiduría y nos dé entendimiento en estos momentos para retener lo que Él quiere que nosotros escuchemos en estos momentos en relación a este tema. Mi pregunta sería entonces, ¿alguna vez tú has recibido alguna profecía o alguna vez te has sentido en la necesidad de hablarle a alguien algo que ni tú mismo te puedes entender por qué tú quieres hablar con esa persona o por qué quiere decir tal cosa a una persona? Muchas veces entendemos por eso que Dios nos está inquietando, ¿verdad?, para que nosotros llevemos un mensaje específico sobre una necesidad específica. En un momento dado, antes de comenzar, quiero contarles una pequeña experiencia que yo tuve, y fue que cuando estábamos organizando, que teníamos un grupo de artes dramáticos, nos tocaba llevar un mensaje a través de un drama. Y me acuerdo que en ese lugar no nos conocían absolutamente nadie, solo la persona, ¿verdad? Y obviamente los pastores, que con el permiso de ellos, esa persona, ¿verdad?, se comunicó con nosotros y nos extendió la invitación.
En ese lugar quedaba más o menos como a hora y media de donde nosotros estábamos y nos dirigíamos hacia ellos. Y me acuerdo que en un momento dado, antes de comenzar el drama, el Señor me había inquietado a llevar unas palabras a una persona, en este caso era un hombre alto, con un traje bastante representable por lo que tú podrías entender que podría ser, ¿verdad?, un evangelista, un pastor o alguien de esa posición, ya como se veía presentado. Y la palabra que me tocaba dirigir hacia él, yo no la entendía en el momento, porque el inicio de esa palabra que yo podía sentir en mi ser o dentro de mí era como que algo no positivo. Y no es que no era positivo, sino que era algo que se le quería decir a esa persona que no iba a ser agradable ante sus ojos. Y eso pues me cohibía a mí ir hasta donde esa persona, hasta que yo sentí decirle a mi mamá que estaba al lado mío y comunicarle y ser sincera con ella y decirle: ma, yo siento que tengo que ir a donde esa persona, pero lo que yo le voy a decir me parece que esa persona lo va a rechazar, no le va a gustar. Como que siento que es algo, sinceramente no sabía exactamente qué era lo que yo tenía que decirle a esa persona, pero mi sentir era como que una advertencia. Y yo no me atrevía a ir ante esa persona, como que esa persona físicamente intimidaba, como que ¿cómo yo voy a ir ante una persona si tiene alguna posición, o si es un pastor, o si es un evangelista? Y imagínense una palabra más de advertencia. En eso mi mamá es bastante clara y tiene bastante discernimiento, en el sentir de que muchas veces cuando el Espíritu Santo nos habla, siempre va a ser para nuestro bien. No importa lo que Dios te vaya a decir, si tú sabes y estás consciente de lo que se te está diciendo y conoces la palabra de Dios, sabe que es Dios el que te está hablando. Entonces mi mamá me dijo: mira, Eli, mejor ve y háblale, porque si el Señor quiere hacer algo con lo que tú le vas a decir, peor sería si tú no lo haces y el Señor te va a demandar, y eso no estaría nada bueno, ni sería bastante recomendable que no lo hicieras. Así que por favor, no importa lo que tú en estos momentos sientas para no ir hacia Él, toma valor y ve y dile al Señor: heme aquí, úsame como tú quieras. Cuando yo le hice caso a mi mamá, yo fui hasta donde esa persona y le dije con mucho respeto, le dije: Señor, Dios lo bendiga. En estos momentos pues yo vengo a decirle una palabra que sentía y hace mucho rato, ¿verdad? Yo estaba inquietada en traerle esta palabra. Y una de las cosas que yo puedo recordar que yo le dije en aquel momento fue: tenga mucho cuidado porque Dios lo está viendo y todo lo que nosotros hacemos está escrito en los cielos y el Señor lo tiene a usted en su ojo, y el Señor lo que quiere en estos momentos es que usted retroceda de lo que está haciendo, porque ante el Señor no está correcto y Él va a tomar consecuencias en cuanto a eso. El Señor lo ama, el Señor lo quiere restaurar, el Señor lo quiere levantar, y el Señor quiere de usted que usted haga lo correcto. Cuando yo le dije eso a él, yo misma estaba asombrada porque yo no sabía lo que le iba a decir hasta en el momento que estuve frente a él, que mis labios se movieron. Esa experiencia para mí fue algo que yo nunca en mi vida pude olvidar, porque el rostro de esa persona cuando me miró se me marcó, y él me miraba con unos ojos como que de rabia, como coraje, y me decía: tú sabes con quién tú estás hablando, y se agarraba el cuello, me decía: tú sabes a quién tú le estás dirigiendo esa palabra.
Y yo le dije, mire Señor, yo no sé quién es usted. No tengo ni la más mínima idea. Lo único que sé es que el Señor me mandó a decirle esto y yo estoy tratando de obedecer. Pues sabes una cosa, yo soy un pastor y lo que usted me está diciendo a mí, aquella que está allí me señaló una joven que estaba sentada más adelante. Eso mismo que usted me está diciendo a mí, usted se lo debe decir a esa joven. Cuando ese hombre me dijo eso, yo le dije, mire, yo cumplí con lo que el Señor me mandó a hacer. Y esta encomienda era con usted, no era con nadie más. Así que Dios me lo continúe bendiciendo y me retiro. Me retiré. Cuando estaban presentando a los pastores, mi mamá me dijo, quédate quieta y tranquila porque ya tú sabes que cuando ese hombre coja el micrófono va a llover bastante. Así que me mantuve tranquila, pero así mismo fue. Y me acuerdo las palabras que dijo fueron muy hirientes, pero me mantuve tranquila y confiada de que yo había hecho lo correcto. Cuando se acabó ese culto que nos íbamos a ir, de momento una joven nos llama a mi mamá y a mí, después que hicimos el drama. Cuando nos viramos y nos tornamos a ver quién nos estaba llamando, para mi gran sorpresa era esa jovencita que aquel hombre había señalado y había dicho que para ella era que debía hacer el mensaje en vez de para él. Cuando esa jovencita nos llamó, que fuimos hacia donde ella nos pidió hablar con nosotros y nos pidió que si pudiera hacer en un lugar más privado. Hablamos con la persona que teníamos el contacto en la iglesia y nos llevó hacia una oficina que había en la parte trasera. Cuando hablamos con esa jovencita, lo que escuchamos fue algo tremendo. Por eso ese caso yo nunca en mi vida lo voy a olvidar. Esa jovencita comenzaba a llorar y no tenía consuelo. Yo estaba asustada, mi mamá estaba escuchándola y la estábamos tratando de calmar para que ella pudiera hablar. Entonces, cuando ella pudo hablar, nos dijo algo que nos sorprendió tanto, que yo dije, wow, cuánta necesidad y cuánta importancia había en que nosotros llegáramos hasta ese lugar para que Dios revelara tan siquiera eso. Además de todo lo que Dios había hecho, tan siquiera eso. Y esa jovencita llorando nos decía, yo no quiero volver a mi casa, yo tengo temor por mis hermanos. Y yo le dije, ¿qué te está pasando? Y me dice, en mi casa estamos sufriendo mucho, estamos siendo muy atacadas. Yo fui violada por mi padre biológico. Tengo mucho miedo por mis hermanas, yo las estoy tratando de proteger, pero yo no sé más qué hacer, yo no tengo a mi mamá conmigo, estamos viviendo un infierno en nuestra casa, yo no quiero regresar a mi casa. Ella estaba utilizando aquel momento para refugiarse y para ver cómo había una escapatoria de lo que estaba viviendo. Entonces yo le dije, pero tu papá está aquí, él está aquí, o él está en tu casa. Sí, él está aquí. Y para sorpresa grande de nosotros, el padre de esa jovencita, que si no más recuerdo tenía como 16 años, era aquel hombre el que se le había mandado a hacer aquella encomienda de aquel mensaje y aquella advertencia. Triste, doloroso, pero realmente Dios sí ve todo. Realmente Dios sí usa las profecías para el bien de su pueblo. Si en aquel momento yo me hubiese aguantado, yo no hubiese entendido lo que esa niña estuviera diciéndome, no hubiese estado más atada. Pero cuando yo sé que Dios estaba envuelto y Dios la tocó a esa niña justo para hablarnos exclusivamente a mi mamá y a mí, yo estaba entendiendo lo que Dios estaba queriendo hacer. Y obviamente nos movimos y hicimos allí contactos para ver qué podíamos hacer por esa joven. Lo que quiero decirle esto con ustedes es que a veces nosotros contamos muchas profecías a personas y nos miran raro como si nos quisieran decir, ¿acaso tú te crees que estás viviendo en el tiempo de Jesús para estar escuchando o creyendo en profecías? No, las profecías no van a dejar de existir. La gente de Dios no va a dejar de existir.
únicamente dejarán de existir en esta tierra cuando el Señor venga a levantar a su pueblo. Pero ahora que la iglesia está aquí, debemos tener conciencia de que las profecías y los profetas también son importantes dentro de una iglesia, porque nos ayudan en revelaciones y nos ayudan en muchas áreas donde nosotros podemos encajar de nuevo hacia lo que Dios quiere en nuestra vida, por el bien, para el bien, no solamente de personas individuales, sino de iglesias completas. Entonces, para poder entender lo que yo les estoy diciendo a ustedes, vamos a ir entonces a algo específico que vamos a hablar en cuanto a eso. El don de profecía es una de las capacidades que se le otorga por gracia del Espíritu Santo de Dios a los que creen en el Señor Jesucristo para salvación. Pues solo los que creen en Jesucristo es el Señor, ¿verdad?, en nuestra vida, como que nos ha salvado, como que hemos creído en Él, que vamos a ser salvos por medio de Él. Estos pueden ser guiados por el Espíritu Santo. Al reconocer a Jesús, ¿verdad?, como nuestro Señor, pasamos a formar parte del cuerpo de Cristo, que obviamente el cuerpo de Cristo somos nosotros, su iglesia. Y como miembros de la iglesia de Cristo, Dios nos capacita con dones espirituales que proceden de su Espíritu Santo, a fin de que le sirvamos al Señor Jesucristo en diversas formas y según sea la voluntad de Dios. Dios entonces nos da por gracias a cada uno de los miembros, ¿verdad?, de su iglesia, de su cuerpo, la habilidad o el talento especial y espiritual para servir al Señor, procurando el bienestar de los demás. Estas habilidades o dones espirituales, incluido el don de profecía, son y se fundamentan siempre en la palabra. Entonces, ¿qué podemos decir en relación a esto? Pues 1 Corintios 12:7, del 10 al 7, dice: pero la manifestación del Espíritu le es dada a cada uno para provecho. A uno el Espíritu de la palabra de sabiduría, a otro el mismo Espíritu le da palabra de ciencia, a otro el mismo Espíritu le da fe, a otros dones de sanidades, a otros más el don de hacer milagros, a otros el don de profecía, a otros el don de discernir los espíritus, a otros el don de diversos géneros de lenguas y a otros el don de interpretación de lengua. Fíjese que aquí nos está diciendo que esto es por obra y manifestación del Espíritu de Dios y el Espíritu Santo. O sea, dice aquí, cada vez que al principio te está revelando ese regalo que Dios te da, esa habilidad que Dios te está dando, te dice: a unos el Espíritu les da. Eso quiere decir que eso viene directamente ¿de quién? De Dios. Entonces, si estamos en un lugar donde estamos viendo que hay dones espirituales y que se están manifestando en medio de la iglesia, en medio de verdad, de las personas que están buscando de Cristo y se dejan guiar por el Espíritu Santo, sabemos que tenemos que ver esos dones manifestados. Los dones no son exclusivamente para una posición que se tenga en una iglesia. No necesariamente una persona que tenga un cargo en la iglesia es el que debería poseer un don, ¿verdad?, a través del Espíritu Santo. Los dones espirituales Dios se los da a quien Él quiere, a quien Dios considere. Y aquí mismo se dejó ver claro que es para provecho y para beneficio del cuerpo de Cristo, de la iglesia, para el bienestar de nosotros. Por lo tanto, si queremos echar hacia adelante,
si queremos saber muchas veces qué es lo que está pasando en nuestra vida, si queremos saber cómo agradar a Dios cada vez más, además de conocer su palabra y entender su palabra, pero muchas veces creemos que nosotros estamos haciendo las cosas correctamente, como a Dios le agrada, y muchas veces no entendemos que de esa manera que nosotros lo estamos haciendo, necesitamos enderezar ciertas cosas, necesitamos encontrar ciertas cosas en nuestra vida donde se necesita un cambio, una revelación de parte del Señor para que entendamos que se debe completar la obra de Dios en nuestra vida con algo que haya a lo mejor que cambiar, con algo que haya que decidir, con algo que necesitamos seguir, con algo que Dios nos ha mandado y quizás se nos ha olvidado, y el Señor nos recalca nuevamente para que encajemos dentro de lo que Dios quiere hacer con nosotros y con su pueblo. Pues obviamente es importante entender que después de lo que nosotros creamos, leamos o entendamos, puede que haya algo más que no haya en nuestro conocimiento, ¿verdad? De encima, como podemos decir, para que nuestra manera de vida en el Señor se vaya encaminando y perfeccionando. Por lo tanto, es bien importante y es bien necesario este don de la profecía para que nosotros podamos hacer la voluntad de Dios perfecta, la que Él demanda directamente hacia nosotros. Porque aunque la Biblia nos habla constantemente, y esa es la palabra de Dios directa a nosotros, Dios muchas veces tiene unos tratos con cada persona individual de acuerdo a lo que Él quiere hacer, o con el ambiente en que esa persona viva, o con la vida exclusivamente de esa persona o personas individuales, o con algo específico que Dios quiere hacer con un grupo, por lo cual en ese lugar donde está, con la gente que le rodea, en el lugar que ellos están acostumbrados, ¿verdad?, a poder ambientalizarse. Es algo que Dios quiere hacer específicamente con cada caso individual, por la cual es bien importante entender que es necesaria la profecía. Ok, Dios desde el Antiguo Testamento establecía hombres con unción divina para hacer llegar su mensaje al pueblo de Israel. Estos hombres fueron los profetas de la Biblia, los mensajeros de Dios. Conociéndolos aquí, a estos profetas, yo no sé si usted se acuerda quiénes eran esos profetas, pero sabemos que la Biblia nos habla de profetas mayores y profetas menores. Entonces, en la actualidad, Dios hace llegar su mensaje a la iglesia a través del don de la profecía. De manera que la voz profética de Dios hablando a través de un hombre. Dios habla de forma clara y sencilla, para que pueda ser comprendida su voluntad para su iglesia. O sea, cuando Dios te va a decir algo a ti, Dios no te va a decir algo que te crea confusión. Dios no te va a decir algo a ti que te cueste trabajo creer o que tú no entiendas. Dios, lo que te vaya a decir a ti, como Él sabe y te conoce, Dios entiende que es importante y es necesario que tú entiendas lo que Dios te está diciendo, que tú comprendas y encajes lo que Dios te está diciendo con tu vida, con lo que quizás Él te ha mandado a hacer, con lo que quizás te rodea o es tu ambiente, con lo que quizás ha estado en tus pensamientos, con lo que quizás ha estado en tus acciones, que tú sabes que esa persona no te ha visto, ni sabe ni conoce tus pasos, para tú entender que es Dios el que te está hablando. ¿Quiénes son los profetas mayores y los profetas menores? Solamente para conocimiento. Hay 12 profetas menores, y entre los 12 profetas menores está Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Zacarías, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías y Ageo. Entre los profetas mayores solo hay 4, y lo conocemos como Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel.
seguimos entonces. En este sentido, la iglesia debe cuidarse de que el mensaje que se le está haciendo llegar en realidad proviene de parte de Dios. Porque Dios en su palabra nos dice que nos cuidemos de los falsos profetas y más en este tiempo final. Esto es lo que está haciendo que mucha gente dude de que las profecías que entran o le llegan a ellos probablemente sean falsos. No, mi gente, no todas las profecías que entran son falsas. Tú vas a saber y tienes que entender y discernir cuando algo viene de parte de Dios. Los falsos profetas son aquellos que antes de entregar un mensaje que edifique o corrija a la iglesia, le habla lo que el hombre en su naturaleza humana quiere escuchar. En este sentido, te recomendamos leer sobre los falsos profetas y busque información sobre eso. Cómo cuidarnos de ellos. ¿Qué quiere decir esto? Que la mayoría de la gente, para que sean aceptadas y sean bienvenidas y lo vean como que sí vienen de parte de Dios, muchos de ellos te traen un mensaje común que la mayoría de la gente es aceptada, le gusta recibir y por lo tanto encaja con cualquier persona ese mensaje. Pero vamos a seguir viendo aquí. Estos impostores andan en la búsqueda de ejercer un ministerio dentro de las iglesias, llevando un mensaje extraído de sus propios pensamientos, manifestando por tanto un falso don de profecía con la finalidad de obtener algún beneficio. Esto solamente lo saben ellos. Nadie puede saber qué es lo que hay detrás de un pensamiento de un falso profeta, por lo cual está haciendo uso de esa mala influencia no proveniente del Espíritu Santo, sino de él mismo o del mismo enemigo. Pero cada persona es un acto aparte. Y eso le corresponde juzgar solamente a Dios. Pero sí, es bien importante aprender a reconocer. La voz de Dios a través de una palabra profética dada a la iglesia se discierne. Esta palabra debe ser comprendida así como verificada y estar conforme a la palabra de Dios en la Biblia. El ministerio servidor del Señor con don de profecía, cuando proclama la palabra en la congregación, los miembros de la iglesia la deben recibir con actitud de escuchar atentamente. Fíjese que muchas veces cometemos el error, ¿verdad? Porque en algún momento en mi vida quizás yo también lo haya hecho. A veces no conocemos bien una persona. A veces una persona quizás la vemos de una manera y pensamos que sea algo que nosotros, ¿verdad?, no es de entero conocimiento o confianza. Y quizás si esa persona es usada en profecía, lo primero que hacemos es, ay Dios mío, ya esa persona viene a hablar ahí y nosotros ni lo conocemos o nosotros no sabemos quién es. Mejor es ni siquiera prestarle atención o empezar a especular con lo que está diciendo. Tenemos que tener mucho cuidado en relación a eso. Más que un cuidado, porque todo lo que se hace por medio del Espíritu Santo si es de parte del Espíritu Santo, obviamente, debe tener una total reverencia, debe tener, ¿verdad?, una atención estricta, de tal manera de que nosotros lo recibamos, aleluya, como es. Parte de nuestro Dios, voz específica, directamente divina de nuestro Creador. Y puede ser que sea de parte de él o no, por eso aquí nos dice que nosotros debemos escucharla atentamente. Y mientras nosotros la vamos escuchando, vamos a discernir ese mensaje en el Espíritu según lo que dice la Escritura. En 1 Corintios 14:29 dice, igualmente si hay profetas que hablen 2 o 3 y que los otros examinen lo que se ha dicho. O sea, con los conocimientos que tenemos en la palabra de Dios, sabemos si algo que se está diciendo primeramente es para el bien
y es para el crecimiento de la iglesia o de las personas en específico que se está llevando la profecía. Por ejemplo, una vez en mi vida, antes de que se cumpliera una profecía, 10 años atrás de eso, el Señor me había hablado en mi país y me había dicho a través de una persona. Me acuerdo que había un culto al frente de casa de mis padres y esa persona fue en un momento dado, cuando se acabó el servicio, que era al aire libre, fue a pedirle un vaso de agua a mi mamá, y esa persona no me conocía en lo absoluto y se me quedó mirando, no sabía de mí, de mi familia ni nada, y yo tenía mis 2 varones y él me mira así bien serio con el vaso de agua en la mano, me señala y me dice: así te dice el Señor, la niña viene y vas a tener una niña, y eso va a ser promesa mía, enviada por mí. Y me acuerdo ese mensaje y yo me quedé atónita porque yo tenía mis 2 varones, él no sabía si yo tenía hijos. Yo pensaba operarme con esos 2, yo no quería tener más hijos. Y de momento el Señor me dijo eso y cayó dentro de mí, mi corazón empezó a latir rápido. Y yo lo único que pensé es en no dudar ni un segundo de que era el Señor que me estaba hablando. ¿Cómo yo puedo comprobar esto por la palabra que fue de parte del Señor? Primeramente, el Señor dice en su palabra que nos multipliquemos. No sé hasta qué plenitud, ¿verdad? O hasta cuánto. Yo no soy de las que, ¿verdad? Quisiera tener muchos hijos, pero cuando el Señor manda algo en la palabra, el enemigo quiere todo lo contrario. O sea, cuando el Señor quiere dar vida, el enemigo quiere quitarla. El enemigo nunca quiere algo para ti que Dios haya pronunciado en su palabra. Por lo tanto, dentro de mí, yo no tuve que entender nada, ni buscar nada, porque yo misma sentí cómo el Señor positivamente estaba hablando a mi vida y que era un mensaje de parte de Dios. Después de eso, en otro servicio que tuvimos, vino un predicador que se mandó a buscar para predicar en una campaña, y me acuerdo que se detuvo y yo estaba con uno de mis pequeñitos tratando de controlarlo al lado, y se detuvo en la predicación y fue hasta donde mí con el micrófono. Me tomó de la mano y me llevó hacia el frente y me dijo: Dios tiene un mensaje para ti. Y Dios te dice en este momento de que tú vas a tener una niña y que esa niña es una niña enviada por Él. Y así mismo, como va a venir, así mismo Dios la va a usar y va a ser de gran bendición para muchos. Y le vas a poner de nombre Sara. ¡Wow! Yo digo, si la primera vez no tuve duda de que fue el Señor, la segunda vez yo temblé. Y yo dije, wow, yo quería operarme. Y la primera vez quizás hubo algún momento dado que yo dije, ay, yo sé que fue el Señor, pero ¿será que me dará la oportunidad de querer operarme y Él darme el permiso? Porque de verdad, mi hermano, estaba difícil criar niños en la época en que estamos y en la situación en que estábamos. Y 2 niños, uno hiperactivo, no era fácil. Pero obviamente respeté lo que el Señor estaba diciendo. Luego, después de 8 años y cuando nosotros regresamos a Estados Unidos, vinimos para acá y nos congregamos en la iglesia donde pertenecíamos antes de irnos a Puerto Rico. Me recuerdo que vino un predicador en un momento dado. Ay, mis hermanos, qué importancia tan grande cuando invitamos gente de lugares que vienen a traer esa fuerza que necesita la iglesia. Mire, la palabra misma de Dios dice que cuando Jesucristo vino a los suyos y los suyos no les recibieron. Dice que no
hay profeta en su propia tierra. Eso quiere decir que muchas veces necesitamos gente que tengan unción, que tengan ministerio, que Dios haya llamado precisamente para eso, para que vengan a traernos mensaje de parte de Dios, dirección de parte de Dios. Aleluya, que tengan ministerios que provoquen el Espíritu Santo, que las personas comiencen a experimentar cosas que antes habían experimentado y que se han opacado, y que Dios quiere usar a esa iglesia y que Dios quiere llenar a esa iglesia, y que nos hacen falta ministerios donde repartan, aleluya, esa unción, esa fuerza y ese poder que Dios les ha dado, precisamente para que cuando ellos se planten, ellos puedan llevar lo que Dios le ha dado para que ellos lleven. Es muy importante, porque creo en los ministerios de nuestra casa. Creo en los ministerios de cada iglesia que se ha formado, y Dios bendiga a esos pastores que, aleluya, respaldan esos ministerios, oran por ellos y hacen que, aleluya, verdad, pongan el nombre de Dios en alto, pongan el nombre de la iglesia en alto, pongan el nombre de su congregación en alto. ¡Wow! ¡Qué lindo cuando vemos y experimentamos eso! Y me acuerdo que ese evangelista y cantante que llegó a nuestra iglesia, recuerdo que yo estaba cantando un himno y le dijo a los pastores: hay alguien que la pueda suplantar a ella que está cantando, porque le tengo un mensaje de parte de Dios. 8 años después. Y cuando yo dejé de cantar, él me dijo: pastores, ¿ella puede subir aquí al altar? Y ellos dijeron sí. Y cuando yo subí al altar, caminaba de un lado a otro. Caminaba de un lado a otro, y de momento paró y se me quedó mirando de frente a una distancia. Y me dijo: el Señor te dice así: estoy depositando una flor en tu vientre. Estoy depositando una flor en tu vientre. ¡Wow! Yo dije, yo pensaba dentro de mí: Dios mío, yo pensaba que te habías olvidado, ha pasado 8 años, pero no. Cuando Dios te habla algo y te profetiza algo que tiene que ver con el futuro, obviamente porque es una profecía, cuando es de parte de Dios, se va a cumplir. Cuando Dios te da una profecía, va a buscar la manera de ver cómo confirmártelo, para que tú estés completamente seguro y sepas cuándo es el momento. Cuando Dios me dijo: estoy depositando, yo entendí que era el momento del Señor, pero tenía temor. Y entonces, después que estuvimos hablando con mi esposo, estábamos en proceso de comprar una casa. Y bueno, nos envolvimos en ese proceso. Después llegó un pastor de Ecuador a la iglesia que pertenecíamos y trajo un mensaje. Después terminó de orar por cada persona. Habían pasado muchos al frente para la oración, y la hija de él estaba entonando una alabanza, y la esposa del pastor estaba ayudando en la administración de las mujeres. En eso el pastor se retira a orar en el altar. La hija se detiene en cantar y va hacia donde él y le dice: papá, te puedo decir que si puedes orar por esa mujer que está ahí, por esa dama que está ahí. Y ella se refería a mí. Le digo esto porque después ellos me contaron. Él se levantó sin dudarlo, se levantó y fue a orar por mí personalmente. Cuando él oró por mí, me puso su dedo en el vientre. Y después de terminar esa oración me dijo: pronto, muy pronto, vas a tener un bebé en brazos. Y cuando yo venga para atrás, quiero verte con una niña en el hombro. Así. Y yo temblaba, y la persona que estaba atrás había sido testigo de lo que Dios había hecho en mi vida. Se llama Chadia, no lo olvido nunca. Es
una niña que amo tanto. Y ella, la parte de atrás de mí, empezó a brincar y a abrazarme y me decía, esa es Sara, Sara viene. Ya yo había testificado antes lo que Dios había hecho conmigo, por eso, para que pudieran entender luego, porque el primero que había venido a hablarme de parte de Dios acá en Estados Unidos había dicho, estaba depositando una flor en mi vientre. La iglesia estaba viviendo eso que yo estaba pasando. Fíjese, si yo me pongo a mirar como que fuera nada la palabra de Dios, como que cualquiera que pudiera venir a mí a traerme un mensaje, mirarlo, como decir, ¿y este qué se cree? No, mi gente, no. Hijos de Dios, creyentes, cristianos, escuchen atentamente con reverencia. Número 1, porque usted no sabe si realmente es Dios o no y le toca discernir. Número 2, no tiene que tomar actitudes delante de lo que alguien te diga, si cuando tú te retiras puedes discernir si fue Dios o no lo fue. Y sabes una cosa, que si llega a ser el Espíritu de Dios y tú lo rechazas, o tú te llegas a burlar del Espíritu de Dios, estás cometiendo el peor error gravísimo en tu vida. No solamente porque provocarías el enojo de Dios, a quien Él ama, pero sabemos que Él es un ser como nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Él, que Él le gusta la rectitud y le gusta que creamos en Él, y quien no cree en Él no puede llamarse un hijo de Dios. Y entonces, claro que Él no le va a gustar que nosotros neguemos su palabra o nos burlemos de su palabra. Hay un solo pecado que Dios no perdona, y si estamos conscientes de eso y sabemos sobre eso, corremos mucho riesgo, y es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y entre eso cabe la burla contra el Espíritu Santo y obviamente rechazarlo. Así que les quiero dejar dicho con esto. Hay maneras de discernir por la palabra cuando algo viene de parte de Dios. Además de que uno siente cuando es el Espíritu de Dios que te está hablando. Muchos mensajes te van a venir a tu vida, ¿verdad? Y quizás otras Dios te las va a dar para que tú se las lleves a alguien. Mi consejo es: no te calles. No calles ante alguien algo que tú tengas que decir a una persona, porque tú no sabes qué es lo que Dios va a hacer con esa persona en relación a lo que tú le estás hablando. Quizás es un caso de vida o de muerte, el mensaje que tú tienes que llevar. Fíjese el primer caso que yo les hablé. Y terminando con mi segunda profecía que les acabé de decir, luego que ese pastor ecuatoriano oró por mí, 2 semanas después supe que estaba embarazada. Y lo primero que hizo mis pastores es decir: tú tienes que dar ese testimonio, porque la iglesia fue parte de eso. Mi hermano, cuando yo di ese testimonio un domingo, aquello fue grande, la gente empezaron a llorar, gritaron, porque ellos habían vivido ese proceso conmigo. Pudieron entender que sus promesas estaban vigentes ante el Señor y que Dios no hacía caso omiso a sus promesas y todo lo que Él decía lo cumplía. Dios dio múltiples mensajes a diferentes personas por medio de aquel mensaje y de aquella profecía y de aquel cumplimiento y esa promesa. Lo que Dios te promete, Dios lo cumple. Y lo que Dios habla, se cumple. Por lo tanto, seamos conscientes de las cosas de Dios. Respaldemos los ministerios. Hagamos un solo cuerpo por el bienestar de todos los que deseamos hacer la voluntad de Dios y del Padre. Siempre las profecías van a ser para edificación. Primera de Corintios 14:3. En cambio, el que comunica mensajes proféticos lo hace para edificación de la comunidad, la anima y la consuela. Por medio del don de profecía, el Señor edifica, corrige, consuela, exhorta, aviva la esperanza y la fe en su pueblo, por lo que la iglesia debe asumir una actitud
de temor y obediencia ante la palabra profética dada por Dios. Por último, el don de profecía debe ser usado para servicio a Dios en obras de la iglesia, porque el Espíritu Santo capacita con sus dones espirituales para que los pongamos al servicio de la comunidad. Nadie puede hacer uso del don de profecía sin estar autorizado por Dios por medio de su Espíritu Santo. Primera de Corintios 12, 4 al 10 dice: ahora bien, hay diversos dones, pero un mismo Espíritu. Hay diversas maneras de servir, pero un mismo Espíritu. Hay diversas maneras, ¿verdad? Como nos dice, de servir, pero estamos hablando de servir por el bien de nuestra iglesia, de nuestra comunidad. ¿Y saben lo que significa ministerio? Eso mismo, servir. Pero servir bajo un mandato exclusivo directamente de Dios hacia el individuo. Pero un mismo Señor. Hay diversas funciones, pero es un mismo Dios el que hace todas las cosas en todos. Así que los dejo con esto. Y por favor, profundice. Usted mismo también busque información sobre las falsas profecías y todas esas cosas que, ¿verdad?, nosotros buscamos y necesitamos entenderlas. Pero una cosa sí le digo: todo lo que Dios traiga a su vida, todo lo que Dios use para usted en crecimiento y usted sabe que solo Dios conoce de usted, no lo rechaces. Sea entendido, analicemos, entendamos, retengamos lo bueno y desechemos lo malo. Así que los dejo con esto y vamos a hacer una oración. Señor, estamos en estos momentos delante de tu presencia, dándote las gracias porque una vez más, Señor, tú nos has dado el privilegio de poder, Señor, exponer tu palabra, de manera de que tú, Dios, primeramente bendeciste mi vida con ella y luego me ayudaste para que yo pudiera, Señor, bendecir a otros con esta palabra que tú, Señor, has traído a mi corazón. Ahora en estos momentos yo te pido, Dios, que si alguien ha sentido la necesidad de hablar de parte de tu Espíritu Santo, se llene de valor y dominio propio y entienda que lo que tú nos mandas hacer no solamente es para bendecir a otros, para edificarlos, para exhortarlos, sino para bendecirnos a nosotros mismos por ser obedientes y hacer tu voluntad. Que entendamos que hay ministerios, aleluya, que tenemos que reconocer dentro del medio de nuestra comunidad y de nuestra iglesia. Y que sabemos que todo ministerio es importante y que debemos, Señor amado, orar por cada uno que ejerce sus ministerios para que puedan recibir la valentía, para que puedan recibir, aleluya, tu Espíritu Santo, tu guianza, tu cobertura, tu protección, Padre, para que ellos puedan llevar ese mensaje, aleluya, con autoridad, con poder, con unción de lo alto, y que cuando ellos comiencen a abrir su boca y tú comiences a hablar a través de ellos, Dios, y hacer maravillas, milagros y proezas, aleluya, ellos puedan sentir y el pueblo pueda ver que realmente, Señor, tus promesas son vivas y son reales, que realmente tu Espíritu Santo obra de muchas maneras, de manera sobrenatural. Padre, que entendamos que para nosotros edificarnos, para nosotros crecer, para nosotros vivir y ver tu gloria, necesitamos, aleluya, Padre, de personas dispuestas a obedecerte, personas dispuestas a hacer tu voluntad, a un pueblo y un cuerpo completo, aleluya, en su funcionamiento para obra de tu nombre, aleluya, para gloria y honra tuya, Señor. Queremos, aleluya, ver tu gloria. Queremos
ser parte de tu avivamiento. Pero ¿cómo vamos a ser parte de tu avivamiento si no dejamos que tu Espíritu Santo se manifieste, aleluya, con completa libertad y autoridad, para que podamos ejercer, aleluya, con las partes de nuestros cuerpos que necesitan, aleluya, conectarse para el funcionamiento completo, aleluya, y eficaz? Seas tú dando entendimiento, sabiduría y capacitando, Dios, para que podamos, Señor amado, aleluya, ser parte de, aleluya, esa obra tan hermosa que tú quieres hacer con nosotros. Te damos las gracias, la gloria y la honra solamente a ti, Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén.